Me imagino que todos ven ahí mi pantalla. Si no, cualquier cosa me comentará, espero, Josefina, que está Sí. aquí dando la charla conmigo. Me presento, mi nombre es Ernesto Oces Santelices. Yo soy coordinador académico del programa EFIES, como decía Josefina, esta escuela de formación para el ingreso a la educación superior. Y como tal, vengo un poco también a acompañar a Josefina y a dar esta charla en relación al proceso de admisión a la educación superior 2021, que es el proceso que están viviendo ustedes, muchos acá ahora en cuarto medio, por lo que leímos, por lo que nos contaban. Y queremos contarles un poco qué se viene, porque este año están cambiando las pruebas, cambió un poquito el proceso también, y entonces compartir con ustedes estos cambios y también que puedan entonces ya finalmente hacer ciertas consultas frente a lo que tengan que preguntar. Para eso vamos a dar ciertos lineamientos. No sé si acá está mi pantalla. Con presentación. Ahí está. Ahí, eso. Súper. Entonces, un poco ciertos lineamientos en relación a lo que sería ya esta charla, que es lo que vamos a ver en esta charla. Primero vamos a hablar de la PSU, que ahora ya le llamamos PDT, qué es lo que cambia entonces la prueba. También vamos a hablar de los cambios en el sistema de admisión, eso en particular lo va a comentar Josefina, y también comentarles sobre el calendario de cuáles son las fechas que no pueden olvidar. Por lo mismo, vuelvo a repetir, ojalá que tengan ahí lápiz a mano, que puedan estar también de esa manera atentos a todo esto y finalmente ya generar dudas. En eso les pido por favor como ciertas reglas un poco para que nos funcione este espacio, mantener todo lo que sería eh, en silencio el micrófono, un poco para que no nos entorpezcamos en el audio, y luego también sus dudas las pueden ir anotando porque al final hay un espacio especial para eso que podamos ahí también compartir. Dicho esto, voy a comenzar, no sé si Josefina, antes de que siga, querés como agregar algo. Bueno, partir un poco presentándome. Yo soy Josefina Ujú. Hernández, soy la coordinadora de desarrollo vocacional en la FIES y estoy muy contenta de que podamos hacer esta charla en conjunto. Así que eso, dale Súper, nomás Ernesto con tu parte. bacán, para que aprovechemos el tiempo. Comienzo entonces ahora un poco en esto, perdón, aquí está. De la PSU a la PDT, ¿qué cambia? ¿Ya? Esto en relación al instrumento, digamos a la prueba misma. En particular, tenemos esta pantalla que ya pueden ver, comenta como del sistema antiguo y del sistema nuevo. El sistema nuevo vendría a ser el que tenemos desde este año en adelante y cambia primero esto que llamábamos la PSU, prueba de selección universitaria, que hoy en día se va a llamar prueba de transición. Por eso PDT. Hay gente que también le dice PTU, prueba de transición universitaria, etcétera, etcétera, y hartos nombres corriendo. Nosotros ocupamos PDT, que es el nombre oficial que ha dado hasta ahora el DEMRE, Ujú. que es el organismo un poco que dirige todo este proceso. Luego, siguiendo con esto, el sistema antiguo tenía pruebas en 4 asignaturas: lenguaje, matemática, historia y ciencias. Hoy en día siguen siendo 4 pruebas, pero un poco la diferencia es que ya no llamamos que tenemos prueba de lenguaje, sino que comprensión de lectura. Y ahí cuando me detenga un poco en esta prueba, voy a comentar también por qué esta diferencia, ¿ya? Ya no es solamente prueba, no es general prueba de lenguaje, sino una prueba de comprensión lectora. En relación a las preguntas, cada prueba anteriormente tenía 80 preguntas, de las cuales 5 eran de piloto, ¿ya? Y este nombre puede sonar un poco raro. Piloto es porque estas preguntas, estas 5 preguntas, piloto, no se consideraban dentro del puntaje, sino que eran preguntas para pilotear, de ahí el nombre de piloto, es decir, ponerlas a prueba. Es decir, que si bien ustedes contestaban 80 preguntas, de esas 80 nada más que 75 consideraban el puntaje. No obstante, hoy en día ya no tenemos 80 preguntas en lenguaje y matemática, si bien se mantienen las 80 preguntas en ciencias y en historia, tenemos que en lenguaje o comprensión de lectura, como les decía que hoy se llama, y en matemáticas vamos a tener 65 preguntas, es decir, baja la cantidad de preguntas, y de estas 65 son solo 60 que se consideran para el puntaje y 5 que son de pilotaje. Pilotaje, nuevamente, que no se consideran. Es importante aquí como destacar que estas preguntas de pilotaje nosotros no sabemos cuáles son al momento de dar la prueba, entonces nada más queda que contestar todas. Ya es nada más el dato en ese sentido de que no vamos a considerar todas las preguntas.
Siguiendo con eso, en relación al número de alternativas, anteriormente el sistema tenía 5 alternativas por pregunta, y hoy en día van a haber pruebas, y algunas preguntas con 4 alternativas y otras con 5. Y esto porque, como decía el nombre, esta es la prueba de transición, pues se está haciendo transitoriamente el cambio poco a poco, para que en vez de tener 5 alternativas, tengan todas 4. Por el momento entonces va a haber un poco mezcla de ambas, ¿ya? Y en ese sentido, como quiero ahí enfatizarlo, porque muchas veces uno se preocupa de esta tenía menos alternativas, esta tenía más, quizás había algo malo en la prueba, no es así, es parte del nuevo modelo. En relación a los tiempos, salen acá los tiempos de duración de cada una de las pruebas anteriores, lenguaje 2 horas y media, matemática 2 horas 40, y en el nuevo sistema cambia un poquito el horario, tenemos que lenguaje mantiene las 2 horas y media, pero matemática disminuye a 2 horas 20, y esto asociado a que se disminuyó el número de preguntas. ¿Por qué ahora en lenguaje se mantuvo el tiempo, si bien se disminuyó el número de preguntas? Porque en el temario de lenguaje se cambió, digamos, los contenidos, no son exactamente contenidos, pero un poco se cambió la temática de lo que se va a preguntar. El gran cambio es que ya no hay estas preguntas que conocíamos de conectores y de plan de reacción, hay únicamente preguntas de vocabulario contextual y de comprensión de lectura. En eso se dividen las 65 preguntas, siempre dividido por habilidades, por diferentes contenidos, diferentes tipos de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya luego, finalmente, el temario de matemáticas trabaja en los 4 ejes que se trabajan a lo largo de toda la educación, tanto básica como media en Chile: números, álgebra, geometría y datos y azar, o estadística de probabilidad. Se mantienen esos mismos ejes, cambia un poquito sí la distribución. Anteriormente geometría era el contenido que tenía más preguntas, hoy en día cambia eso, geometría ya no es el contenido con mayor número de preguntas, pasan a ser álgebra y datos y azar los que tienen mayor cantidad de preguntas. Y luego también que estas preguntas que quizás han visto por ahí en algún ensayo, que se llaman de suficiencia de datos, anteriormente eran aproximadamente 8 en la prueba y hoy en día van a ser nada más que 4, va a ser una por cada uno de los ejes. Esa es como la gran diferencia en relación a lo que serían los instrumentos. Nos focalizamos en lenguaje y matemática, o comprensión de lectura y matemática, porque además estas dos son las pruebas que son obligatorias, ¿ya? Esto es fundamental antes de darle ya el paso a Josefina, porque si bien uno puede inscribir, dar la prueba de historia y de ciencias, las únicas obligatorias verdaderamente son comprensión de lectura y matemática. Y con esto quiero decir que son las únicas que tienen la obligación de rendir, y no solamente entonces de inscribir, sino que de ir a darlas. Si ustedes fueran nada más a la prueba de lenguaje, por ejemplo, luego no tendrían puntaje porque es obligación haber dado las dos. En cambio, si ustedes inscribieron lenguaje, matemáticas, ciencias y historia, y finalmente deciden no ir a historia, esto no genera ningún problema, no saldrán con resultado en esa prueba. Eso en relación a los instrumentos. Como les decía, cualquier duda vayan guardándola porque vamos a tener una sección al final, pero si no, dejo ya acá a Josefina. Súper. Ahí está. Ya, yo les quiero contar sobre los cambios que tenemos para el sistema de admisión 2021. Bueno, el primer cambio que vemos del sistema antiguo al sistema nuevo es que tenemos nuevos actores. Generalmente el DEMRE era quien llevaba todo lo que era el proceso de la PSU, y ahora vemos una mayor participación del Ministerio de Educación, que es importante igual tenerlo en cuenta. Muy, muy importante es el tema de las ponderaciones, que son estos porcentajes con los que uno postula las distintas carreras en las universidades. En el sistema antiguo se exigía que las universidades apliquen una ponderación mínima de 50% de la prueba. Es decir, la prueba tenía gran parte de ese puntaje ponderado que era para postular, y con el sistema nuevo se abren las puertas a las universidades para que bajen la ponderación mínima a un 30%. Es decir, las universidades podrían llegar a aumentar hasta un 70% de la ponderación de NEM y ranking. ¿Por qué está destacado el pueden? Es porque se deja la posibilidad a las universidades. Últimamente son ellas quienes deciden qué porcentajes piden para cada carrera, pero como dato, hay algunas universidades que ya estaban inclinándose un poco más para todo lo que es el NEM y el ranking, por ejemplo la USACH, la Católica Silva Enrique,
son universidades que están un poco más inclinadas a todo lo que es NEM y ranking. Eso por un lado. Igual, si tienen más dudas respecto a estos temas, como dijo Ernesto, nos pueden preguntar en la parte de dudas. Otro punto importante es el requisito mínimo para postular. En el sistema antiguo se pedían 450 puntos en promedio, tanto en la prueba de matemática y lenguaje, y si yo no tenía ese requisito, yo no podía postular. El sistema no te dejaba ni siquiera poner las carreras y hacer la postulación. Y con el nuevo sistema se mantiene ese requisito de los 450, pero además da la opción de que quienes están en el 10% de mejor rendimiento de su colegio pueden igual acceder a la postulación a las distintas carreras de las universidades. Es decir, incluso si es que no tienen este puntaje, pueden igual entrar a jugar y a competir para poder entrar a las carreras. Otro punto importante es el tema de las admisiones especiales. No sé si todos han buscado, pero cada institución tiene admisiones que son por otros méritos más allá de la prueba. Existen admisiones por deportista destacado, liderazgo, admisión talento e inclusión, admisión por ser de pueblos originarios, extranjeros, etc. Actualmente, antes en el sistema antiguo se permitía hasta un 15% de admisión especial para todas las universidades y un 20% para todas aquellas zonas extremas, y esto aumenta en un 5% este año, entonces hay que estar muy atentos, ser bien activos y activas en buscar qué admisiones tienen, porque en general las admisiones especiales son autónomas de cada universidad. Entonces, cada una tiene un proceso de fechas diferente y hay que estar muy atento a cada página. Si puedes cambiar la diapo. Ya, aquí los quiero a todos y todas con algo para anotar. ¿Qué se nos viene en términos de las fechas importantes? Bueno, el primero, lo más importante actualmente es inscribirse para las pruebas de transición. Independiente si ustedes están pensando en ingresar a universidad o instituto profesional o centro de formación técnica, la PDT es algo que hay que realizarla. Hasta el 21 de agosto, que es el cierre de inscripción, así que estamos justo en fecha. Si es que no se han inscrito, este es un muy buen día para hacerlo. Luego, el 10 de septiembre está destacado en la publicación de las carreras vacantes y ponderaciones definitivas. ¿Por qué es importante este dato? Es porque ahí ya vamos a tener como las reglas del juego claras, sabemos cuánto nos van a pedir todas las carreras, cuánto porcentaje si se van a inclinar más a matemática, más a lenguaje, si tengo que dar la prueba de matemática, de historia o de ciencia, si es que algunas universidades se van a inclinar más a lo que es NEM y ranking y otras se van a inclinar mucho más a lo que es las pruebas. Ese es el día en que vamos a saber todas esas reglas del juego. Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero es muy importante que lo tengan en mente, que es el rellenado del formulario FUAS para las becas y beneficios estatales. En un año tradicional eso es alrededor de octubre. Todavía no tenemos confirmada la fecha, pero sin duda va a ser antes de todo el proceso de rendición de pruebas, porque es necesario hacer el formulario FUAS para poder acceder a todo lo que son los beneficios y becas estatales. Un dato importante es que tengan el registro social de hogares actualizado. Todavía están más o menos, si lo hacen en esta altura, pueden llegar a octubre con su último registro actualizado, ya que el FUAS se rellena con el registro social de hogares, entonces es importante tenerlo actualizado para esa fecha. Y nos saltamos de septiembre a octubre a el 23 de diciembre, a casi Navidad, que es cuando publican los locales de rendición. Se va a saber qué locales le toca a cada uno, la idea es ir viendo cuánto se van a demorar, y el 3 de enero es lo que se llama el reconocimiento de salas, que es el día que uno va a efectivamente conocer la sede, saber cuál es la sala. Es un buen día también para ver si es que uno se está demorando más o menos lo que Google Maps dice que uno se demora, etc. 4 de enero en la mañana la prueba de comprensión de lectura y en la tarde la prueba de ciencias. Reitero lo que dijo Ernesto, la prueba de comprensión de lectura y la de matemáticas son obligatorias. La prueba de historia y de ciencias son pruebas electivas que se dice, pero de alguna manera las carreras tienden a pedir o la una o la otra o ambas. En ese sentido, si ustedes están pensando en una carrera que pide ambas pruebas, pueden dar las 4 y el sistema va automáticamente a elegir en las que le va mejor. Eso solo en los casos de las carreras como, por ejemplo, arquitectura, que pide tanto que uno puede postular con ciencias o con historia. Luego, 5 de enero, en la mañana también prueba de matemática, en la tarde la prueba de historia,
y nos saltamos ya un mes después, 4 de febrero, el día que son los resultados de las PDT y la postulación a las universidades. Es decir, se dan alrededor de un plazo de 3 días en que uno tiene que postular vía internet, eso es súper importante, es centralizado el tema de la admisión a las universidades. No es que uno tiene que ir universidad por universidad, sino que es algo centralizado cuando es admisión vía PDT. Y luego nos saltamos al 22 de febrero, que es el resultado de la selección de las universidades, cuando uno ya sabe si es que queda o no, y se empieza a hacer todo el proceso para el 24 de febrero iniciar lo que es las matrículas a la educación superior. Un detalle importante, esto es pensado en la admisión PDT y pensando en las admisiones a las universidades, que tiende a ser algo centralizado. Si uno están pensando en instituto profesional o en CFT, generalmente las matrículas también son en el verano, pero tienen que estar atentos porque algunas instituciones lo hacen en fechas diferentes. Así que les dimos mucha información, así que queremos... Queremos un poco saber qué les pareció. Este es un Sí. pequeño resumen. Yo vi ahí en el chat mientras hablaba Josefina algunas preguntas, pero la idea es que ahora, antes de continuar, podamos hacer preguntas que surgen y para eso vamos a centralizarlas en una plataforma que se llama Mentimeter. Nada más tienen que ingresar a www.menti.com y ahí les va a pedir un código. Tienen que poner 5753579. Y con ese código responder primero esta pregunta, que es la pregunta un poco como para saber con qué se quedan, saber en ese sentido qué te parece la información, qué les pareció la información, y cómo creen que eso los afecta a ustedes, de qué manera este cambio es positivo o negativo, de qué manera les afecta. Preguntamos primero esto y después vamos a ir comentando. Entonces, mientras tanto, por favor, ahí se van metiendo a menti.com y ponen el código 575357579. A medida que vayan contestando, nosotros vamos a ir viendo las preguntas que acá aparecen, así que, por favor, sus respuestas en realidad, Sí. así que, por favor, vayan ahí comentando para que podamos compartir un poco todo lo que nos pareció, cómo vivimos un poco esta información. El código es 5753579 y podemos acceder a sus impresiones. Importante aquí la pregunta, de nuevo, como, ¿qué te parece la información y cómo esta te afecta? ¿Cómo tiene que ver con tu proceso particular de ingreso a la educación superior? Por ejemplo, ahí Josefina decía, no es lo mismo si queremos entrar a las universidades o si queremos entrar a un centro de formación técnica, ¿cómo entonces esta información te afecta y cómo repercute en el proceso que ustedes están llevando? Por favor, ahí cuéntenos un poquito para poder ir compartiendo. Ahí llega un comentario, dice, me causa mucha ansiedad, faltan meses, pero en mi mente falta muy poquito. Sí, sin Eh, duda es un proceso ansiógeno, como eso, lo primero, de hecho un poco nosotros acá, nuestra propuesta es justamente que la información sea también algo que los ayude a tranquilizarse, ¿ya? En ese sentido, informarnos es algo que podemos hacer. Otro comentario dice, creo que es una información muy relevante considerando que este es un proceso lleno de cambios y en donde la información está poco centralizada o la difusión de esta ha sido poco efectiva. Súper importante ahí también ese comentario. Nosotros desde ya en la diapositiva donde estaban las preguntas y luego también se las vamos a compartir, les dejábamos diferentes enlaces donde pueden ir viendo la información, pero Josefina ahí también tenía una invitación para ustedes. sí. No sé Voy a si meter... vas a comentar de pronto la invitación que tenías a que siguieran en las redes sociales, también para Sí. donde nosotros centralizamos. Ujú. Tenemos un Instagram que se llama exploratuvocación.fies, en el que estamos subiendo mucha información respecto al ingreso 2021. Entonces, porque hay muchas informaciones, por ejemplo, hay muchas universidades que están haciendo ensayos de la PDT, entonces los invito a que todos lo sigan
ya que puede ser una muy buena manera también de bajar esa ansiedad. Hacer ensayos va a ser como que cada vez el instrumento sea un poco más conocido. Mira, aquí otro comentario dice, me parece que es súper intensa, o sea, creo que lenguaje y matemática baja la exigencia y lo encuentro bacán, pero el que haya cambiado las reglas me da mucha ansiedad. Esto igual es un comentario interesante porque en realidad si también cambió el número de preguntas, no podemos decir que bajó la exigencia y ahí como que vamos a profundizar un poquito después Sí, quizás en la parte de preguntas porque en realidad no ha bajado la exigencia en estricto rigor, no hay una manera de decirlo. Ahora este cambio de reglas, como es cierto, pero nosotros ahí con Josefina le hemos hablado harto, mm, son reglas que cambiaron para, digamos, a ustedes no les cambiaron, estas son las reglas de su juego, mientras que las otras reglas eran para quienes estuvieron en otros procesos. Entonces también, quizás más que controlar la ansiedad o un poco tranquilizarse, pensar que en realidad estas reglas son las reglas con las que estamos todos hoy en día. Si bien son claro. distintas y no las estábamos procesando igual, siguen siendo reglas que todos compartimos. Sí. Un comentario interesante. Voy a meterme a carabineros, así que Ujú. no me sirve mucho, pero igual gracias. Bueno, de nada. Igual un antecedente importante, tanto los institutos profesionales, los FTs, como algunas fuerzas de orden, igual piden la PDT como Sí. realizada, independiente del puntaje. Y otro dato importante es que el puntaje de la PDT dura 2 años. Ujú. Entonces, si es que tienen un plan A, por ejemplo, meterme a la PDI y un plan B, eventualmente ingresar a una carrera, pueden hacerlo, como nada está escrito en piedra, sobre todo a los 18 años. Así que siempre es buena idea dar la PDT, independiente de los planes que uno tenga. Súper importante eso, porque de pronto uno se confía y te piden la prueba realizada. Lo mismo en los centros de formación técnica. A Mm, veces no piden el puntaje, pero sí haber realizado la prueba. Y si nosotros nos enteramos de eso en noviembre, la inscripción termina este viernes. Entonces tienen que estar inscritos. Como en ese sentido no pierden nada, por favor, inscríbanse. Alguien decía antes, queda mucho tiempo y en ese mucho tiempo también podrían cambiar un poco los planes de cada uno, mm, así que también inscríbanse, nuevamente no hay nada que se pierda al respecto. Vamos a leer un poquito más de los comentarios, ¿te parece, ujú, José? ya. Dice, me pareció satisfactoria la información, me afecta en el sentido de la ansiedad. Se repite ahí la ansiedad. Mm, Aún sigo teniendo dudas, no referentes a las fechas, pero igual a esta información. Buenísimo, porque no hemos terminado. Vamos ahora como a la instancia ya para dudas. Dice, me sirve mucho saber esta información para estar atenta a las fechas. Qué bien. La información me pareció muy útil ya que nos deja más tranquilos para algo que mm, se viene, pero que igual da un poco de ansiedad. Súper, súper buena ese comentario, lo que decíamos antes, de informarnos para también trabajar nuestra ansiedad. mm. Bastante clara, se entiende bien. Me afecta al saber en lo que tengo que estudiar, más bien esforzarme, pero al faltarme un año me deja más tranquila saber desde ya este cambio en la prueba. Aquí voy a detenerme un poquito porque los temarios yo los comenté en términos generales, pero este año el temario está ajustado de acuerdo a la situación de la pandemia. Entonces el temario de la prueba de este año nos va a ser igual al del próximo año. Por lo mismo, en relación a lo que decía, por ejemplo, Josefina, si ustedes dieran la prueba este año o no dieran la prueba este año y quieren darla al próximo, va a haber cambiado el temario sin Mm, considerar que ustedes vivieron la pandemia. Entonces, de nuevo ahí, poner eso sobre la mesa. claro. Si quieres leer los que quedan y ahí luego pasamos a la otra pregunta. La información me pareció muy útil porque ya nos deja más tranquilos por lo que se viene, pero igual da un poco de ansiedad. Hoy ansiedad es como la palabra del día. Sí. Bastante clara, pero creo que falta profundizar un poco más y dar a conocer la información a otros. Afecta porque cambio los requisitos y me pone nerviosa el no estar preparada. Los requisitos igual van a estar todos publicados el 10 de septiembre, que no queda tanto para eso. Y bueno, los nervios es algo que estamos todos en la misma y un poco lo bonito, si se dan cuenta, es que sus compañeros también lo están experimentando. Ujú. Me pareció bastante relevante, no creo que afecte demasiado, solo que no sé cómo será dar las pruebas con la falta de clase y las pruebas presenciales para las personas que les cueste aprender algunos ramos como matemática, que suele ser difícil. Buena pregunta, un poco Ernesto lo mencionaba, el temario de este año para esta prueba considera bastante menos lo que son los contenidos de cuarto medio. Ujú. Entonces, eso un poco está pensado desde la pandemia. Y en eso también a los chicos de tercero medio que están en la charla,
adelantarles que también está el compromiso de parte del DEMRE y el Ministerio de Educación para que en la prueba del próximo año se consideren en menor medida los contenidos no vistos en tercero medio, justamente porque ustedes tuvieron la pandemia durante este año. Exacto. También hay a considerar. Que ahora hay unos poquitos comentarios, dice, me parece bien que hayan hecho cambios, ya que ayuda a que nos vaya mejor, una mirada optimista. Ni idea, aún no sé qué estudiar, pero sigue siendo útil para más adelante. Mira, qué bien, ahí tener siempre información es provechoso. Sí. Nuevamente, a mí igual me da ansiedad y siento que no estoy haciendo nada, que no me estoy esforzando lo suficiente para la prueba y no me he inscrito. Aún porque tengo la media incompleta, está en validación de estudios y el colegio no lo ha arreglado aún. En relación a eso, no sé si de pronto puedes dar la información del Instituto Jesuita Migrante, que tiene harta Sí. información también en relación a eso. Sí, para todos nuestros estudiantes y todos los que estén viendo esta charla que sean extranjeros, hay una aplicación que se llama Migrap, que ustedes pueden meterse y hacer este tipo de preguntas. Lo más probable es que, bueno, para inscribirse a la prueba sí hay que tener cuarto medio validado, y ese es un tema que sabemos que hay que ir al Ministerio de Educación, hay que llamar, es bien burocrático, pero aún así es importante porque el ingreso a la educación superior depende igual de estos trámites que tengan que hacer como estudiantes migrantes. Así que igual vamos a dar un segundo espacio para preguntas, ahí nos pueden seguir haciendo, pero les recomiendo esta aplicación ya que da muchas respuestas y pueden hablar con una persona que está muy informada de este proceso. Lo voy a anotar abajo. Buenísimo. Y acá, último comentario, y luego nos vamos a la sección nada más que de preguntas. Tratamos de que esto fuera pensado en ustedes, entonces vamos a dar harto espacio ahí para preguntas. Sí. Dice, último comentario, me da miedo no poder optar a una beca, ya que las universidades son muy caras para poder financiarlas y el registro social no me apoya mucho. Qué importante este comentario, Josefina, porque aquí como hay hartas cosas que decir, primero, tener súper claro los requisitos de los financiamientos, ya sean becas, beneficios, créditos, etcétera, y que no todos son en relación al registro social de hogares, como hay beneficios que son en relación solamente a rendimiento académico, a, por ejemplo, comentaba antes Josefina, a deportistas destacados, a destacados en términos de ciencia. Entonces, sí, un poco esa es la preocupación, ahí también se puede buscar información más en particular. Sí, y voy a complementar lo que dice Ernesto. La Fundación por una Carrera tiene un buscador de becas que son también privadas. Uno tiende a pensar, porque son las becas más grandes, en el fondo las becas estatales, la gratuidad, etcétera, pero también hay muchas becas de municipalidades, de instituciones, hijos de funcionarios, becas internas, becas por... Bueno, en verdad hay muchas becas. Algunas becas se pierden también. Entonces, es importante, recuerdo un estudiante que tuvimos en la FIES de Puente Alto, que actualmente está estudiando con una beca de la Municipalidad de Puente Alto. Entonces, les voy a dejar un link donde ustedes pueden ir buscando estas becas privadas. Pero opciones hay. Sabemos que la universidad es muy cara, pero hay que buscar. Bueno, y dicho esto, vamos a dar espacio a la siguiente sección, que un poco como les comentaba antes, nada más que de preguntas. Y entonces con esta reflexión de toda la información que recibimos, cómo la procesamos, vamos a pedirles que en el mismo menti.com, con el mismo código, de hecho si no cerraron la pestaña, debiese aparecerles ya la pregunta, puedan contestar ahí y dejar en este espacio qué preguntas les surgen, qué preguntas que les gustaría dar en profundidad. En relación a eso, yo había leído una en el chat, entonces mientras el resto escribe, voy a contestar también esta pregunta que estaba por ahí, que decía, en relación al registro social de hogares, te la digo en voz alta a ti, Josefina, porque es algo que te compete más. En relación al registro social de hogares, si no tengo nada que actualizar, no es necesario que lo actualice, ¿cierto? Cierto. Si ustedes tienen su registro social de hogares y son todos los integrantes que están actualmente en su casa y los ingresos son efectivamente los ingresos que les está llegando, porque si es que durante pandemia se vieron afectados los ingresos en sus hogares, no es necesario que lo actualicen, sino que simplemente rellenan el FUAS con esa información del registro. Pero si no lo tienen al día, es necesario que lo actualicen. En eso súper importante, la gran, como lo fundamental es que el registro social de hogares y el FUAS tengan información que coincida.
No Sí. es que exactamente pongan el mismo número, pero que la información sea coincidente. Mm, Entonces, incluso, no es lo correcto y no es como lo que corresponde, pero si no llegaran a tener, por ejemplo, por problemas en la municipalidad, que es donde se hace la actualización del registro social de hogares, lo que tienen que hacer es poner la información del registro social de hogares anterior al momento de llenar el FUAS. Porque ese es el cruce que se hace. La mm, información del FUAS, que es el formulario único de acreditación socioeconómica, es decir, donde ustedes acreditan su situación socioeconómica, se valida con el registro social de hogares, de manera tal que tienen que coincidir. ya. Ahí están llegando preguntas. No sé si tienes alguna que quieras compartir por contestar, que te Voy vayan a, leyendo. sí, es que leí una también en el chat y como que se toca el tema del registro social de hogares, que dice se puede Ujú. mentir para optar a más becas. Hay que tener ojo, el registro social de hogares igual es un cruce en que se hacen datos también del registro civil, se hacen muchas bases de datos que se cruzan. Entonces, no hay que verlo como que tengo que dar la cifra exacta, cuánto es el ingreso de mi casa, no es necesario, pero sí, si es que pongo, por ejemplo, que mi casa no tiene ni un ingreso, puede que me afecte en mi postulación. Entonces, hay personas que hacen un tejimaneje con el registro social de hogares, pero igual es bueno como que sea un proceso que coincida. Eso es lo más importante. Ujú. Yo voy a tomar yo, acá hay dos preguntas que un poco van en la misma línea y así Sí, ir después siguiendo con el resto. ya, Tú me puedes parece ver bien. cuál vas a tomar luego para seguir, pero voy a tomar esta que dice, ¿qué pasará con las notas de cuarto medio? Hoy se conoció un proyecto de ley, creo, y es medio confuso. Y luego también dice, ¿cómo afectará la evaluación de las clases de este año al NEM, es decir, cuarto medio, y demás parámetros? Súper interesante ahí, porque eso no está resuelto. Ya aquí, en relación a eso, y bien dice acá el compañero, compañera, compañere que escribe, hoy se mandó este proyecto de ley de parte del gobierno, del Ejecutivo, Mm. justamente para tomar ciertas decisiones en relación al año escolar actual. En ese sentido, no solo pensando para el proceso de admisión, y que tiene que ver con pedir, por ejemplo, que nadie pueda repetir este año, que todos sean aprobados durante este año escolar, también que las notas, por ejemplo, de este año no puedan ser inferiores, el promedio de notas no puede ser inferior al del año anterior, etcétera, etcétera. Así hay diferentes detalles. Todas finalmente todas las reglas del juego para el proceso de admisión se terminan de enzanjar el 10 de septiembre, lo que les decía Josefina, ahí es donde se termina de publicar toda la información. Entonces estos temas no están resueltos. De hecho, comentarles también que en relación a lo que dice la otra pregunta, el NEM o el ranking, no está resuelto tampoco si se van a considerar las notas de este año para el NEM y el ranking. Mm. Es algo que se va a terminar de decidir en la medida de esta información, las reglas finales que salen el 10 de septiembre. Mm. Eh, Dale, Josefina. ya, voy a tomar, pero para seguir el tema de NEM y ranking, ¿qué diferencias hay entre NEM y ranking? ¿La respondes tú, Bertie? Sí, no hay problema. Ya. NEM y ranking. NEM es un puntaje asociado a tus notas de enseñanza media. De ahí la sigla NEM, notas de enseñanza media. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, nota 6.5, te va a dar cierto puntaje. Ese puntaje además está asociado dependiendo al tipo de institución en el que ustedes estuvieron haciendo su educación media. Por ejemplo, si es vespertina, si es educación de adultos, si es técnico profesional, si son notas por un proceso científico humanista, va cambiando. Son diferentes tablas finalmente de conversión. Y en cambio, el ranking tiene que ver con cómo ustedes se posicionan, por esto esta idea de ranking, como en qué lugar están en relación a sus compañeros, compañeras de, digamos, dentro de lo que es su sistema educativo. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien normalmente tiene que ver con cómo les fue a ustedes, en qué posición están en relación a su colegio, si yo, por ejemplo, estuve primero en el colegio, en el Liceo de Talagante, pero luego me moví a no sé, a un liceo en otra comuna y así pasé por distintos colegios, este ranking se va a hacer en relación a los colegios, a todos los colegios en los que estuve, se va cruzando la información. Entonces, en el fondo, lo que busca marcar el ranking es cómo ustedes, cómo se posicionaron en relación a su rendimiento académico en comparación a los compañeros y compañeras con los que se relacionaron dentro del proceso de estudios.
Por lo tanto, es muy variable y en realidad, nuevamente, es un puntaje que uno recibe. Está hecho a partir de un algoritmo, básicamente un computador que lo resuelve por ustedes. Sí. ¿Ya? Pero esa es la gran diferencia. En cambio, el NEM uno lo puede predecir de alguna manera. Como consejo, si están revisando las ponderaciones de las carreras y quieren saber más o menos y no saben qué poner en el ranking porque no lo tienen todavía, pueden poner un número similar a su NEM y les va a servir más o menos para tener una idea. Ujú. Había Acá, escuchado, ah, eso. sí, Perfecto, te iba a preguntar lo mismo. la misma, buena. Sí. Había escuchado que algunas universidades iban a hacer pruebas especiales para ingresar. Si es así, ¿cómo será? Ya, buena pregunta. Todo lo que vimos hoy día es de la admisión centralizada vía PDT. Las universidades tienen algunas admisiones especiales que piden algún tipo de requerimiento extra. Por ejemplo, carreras tipo música, carreras como teatro, usualmente piden también pruebas presenciales como de teatro o de música. Pero eso tienes que revisarlo caso por caso, pero en el general, como la gran mayoría de las personas entra por prueba de PDT, estas son las reglas del juego, son las 4 pruebas, NEM y ranking, no hay nada tan como distinto a eso. Y lo que sí ahí ustedes tienen que buscar si es que están pensando en una universidad en específico en esa carrera, si es que tienen una prueba especial. Ujú. En eso es importante decir que si bien hay reglas del juego como generales, como dice Josefina, hay también específicas y así finalmente, si ustedes quieren postular alguna carrera, lo fundamental es revisar esta carrera dentro de las instituciones o la institución o las instituciones que les interesa y ver cuáles son las reglas específicas que tiene esa carrera. Claro. Porque claro, hay casos generales, pero por ejemplo el año pasado se hicieron pruebas de historia a propósito de que no se pudo rendir la PSU de historia, y que eso va a cambiar dependiendo de cada institución. ¿Ya? Acá otra pregunta súper concreta, creo que está interesante responder entonces también desde ahí. ¿Cómo puedo prepararme de buena manera, cómo puedo preparar de buena manera la PDT? ¿Ya? Esta súper buena pregunta. Nosotros aquí, yo trabajo un poco como desde ese espacio y yo creo que lo fundamental es entender que este es un instrumento, una prueba en particular y que por lo tanto es una estrategia a la hora también de responder. ¿Ya? Lo mejor que pueden hacer es tratar de rendir ensayos, simulacros, como mini ensayos, pero ojalá en las condiciones correspondientes a esta prueba. Muchas de las cosas más complejas de la prueba tiene que ver, por ejemplo, con que dura 2 horas, y uno nunca ha dado una prueba de más de 2 horas en su formación escolar. Entonces también irse preparando en eso. Yo sé que de pronto, y por supuesto que tienen todo el derecho a estudiar escuchando música o este tipo de cosas, pero eso no se puede hacer en la prueba. Entonces ustedes tienen que tratar de prepararse también en las condiciones que va a ser esta prueba, de leer en esas condiciones, de tratar de responder preguntas de alternativas. Dentro de la página del DEMRE, www.demre.cl, hay diferentes ensayos que son literalmente partes de las pruebas anteriores. Entonces yo les recomiendo que ahí revisen, chequeen y que puedan resolverlos. No solamente está el ensayo, sino que también luego está la resolución. Entonces pueden ustedes resolverlo y después en la resolución sale la pregunta, ¿por qué es esa la alternativa correcta? Y por qué las otras no lo son. Entonces también una súper buena estrategia, pueden irlo revisando para sus estudios. Mm. Para sumar también, como salió un poco el tema de la ansiedad, el hacer muchos ensayos, como dice con esto, también ayuda a esa primera ansiedad, como del primer ensayo, que vaya bajando en la medida que uno hace cada vez más ensayos. Así que igual ahí tienen que ser bien autónomos y autónomas. Hay hartos ensayos en internet y Google tiene que ser el mejor amigo de ustedes en este momento. ¿Con Súper. qué seguimos? Mira, acá dice una pregunta muy concreta. ¿Hasta cuándo se puede hacer cambios en la inscripción en la PDT, considerando que recién el 10 de septiembre se publican las carreras, requisitos de prueba? ¿Qué pasa si llego a enero y no me inscribí en una prueba? ¿Puedo pedirla en el local? Ya, esta muy buena pregunta. Sí se puede. De todas maneras, si no estás seguro, la mejor recomendación que podemos darte es que inscribas todas las pruebas. Porque para hacerlo a la hora de rendirla en el mismo local, tienes que hablar con el jefe de local, que es el encargado, y que ustedes comprenderán que es como la persona que está más ocupada ese día y que por lo tanto te va a generar también como un trámite bastante largo y también la misma ansiedad de no saber si puedo darla. Entonces, recomendación, si no tienen claro, inscriban todas las pruebas, como les decíamos anteriormente, si las inscriben, por ejemplo, ciencias, y al final te das cuenta que no necesitas dar ciencia, es tan sencillo como no ir a darla, no va a afectar de ninguna manera.
Entonces, por favor, inscríbanla. Lo único fundamental, no faltar ni lenguaje ni matemática. Sí, Lo vi en tu cara. sí. Estamos con, ¡ah! No, y para sumar también a lo que dice Ernesto, si me imagino que muchos de ustedes no saben qué estudiar, escriban las cuatro. Y hay muchas carreras también que piden una o la otra. Por ejemplo, yo estudié psicología y en psicología se podía dar tanto ciencias como historia y yo di las cuatro porque quién sabe, quién sabía si me iba a ir mejor en una o en la otra. Así que no tratan de definirse y responder qué tengo que estudiar hoy día, sino que abran todas las posibilidades que tienen. Ujú. Dice, acá una pregunta muy contingente. Si hay un rebrote justo en la fecha de la prueba de transición, ¿se deberá hacer online o aplazará la fecha? Mira, muy buena pregunta. Esta es una pregunta que nosotros no podemos responderte a la ciencia cierta porque es algo que a nosotros también nos inquieta, siendo muy Sí. transparente. Es una información que finalmente depende de lo que diga la organización del DEMRE, el ministerio, digamos, que son quienes organizan la prueba. Pero en ese sentido, como tranquilidad, hay que pensar que, por ejemplo, el año pasado ya hubo bastantes incidentes y que la prueba de todas maneras se rindió, se fueron dando más de una fecha, etcétera, etcétera. Existe esa posibilidad, se ha hablado también, ya ha pasado también en otros lugares, en Asia sobre todo, que fueron los donde comenzó la pandemia, que dieron pruebas de este tipo, de pruebas como lo que sería la PSU en esos países, y se pudieron hacer. Entonces, estrategias hay y no nos cabe duda que se está pensando en relación a eso, como ha pasado incluso, bueno, hay como tenemos casos, incluso en el año 73, por ejemplo, que fue el Sí. golpe de Estado, también hubo ese año, en ese entonces, prueba de actitud académica. Entonces, no, tranquilidad, va a haber una forma de hacerlo, sin lugar a dudas, y en ese sentido también como importante, como descansar en que cualquiera sea el cambio, va a ser un cambio que vamos a tener que enfrentar todos. Entonces, así Mm, como si pasa algo, es algo que de alguna manera a todos los que están dando la prueba les va a tocar resolver. sí. Para sumar a las palabras, lo que a mí me dio mucha tranquilidad fue saber que en otros países también han hecho pruebas de admisión a universidades y se ha hecho con distancia social, en más sedes, con otro tipo de resguardo. Entonces, no podemos responderlo a Al aire ciencia cierta, libre. al aire libre, Ujú. un poco lo En que, China se hizo como en la plaza, en plazas. mira, Ujú. pero sí o sí es una certeza que va a haber admisión 2021. Eso sí es algo que pueden tener tranquilidad al respecto. Aquí en la PDT, perdón, entrará materia de cuarto medio. Como les decía, un poco, aquí es importante ver que en realidad las pruebas, la de comprensión de lectura y la de matemática, no tienen el mismo enfoque. La de matemática trabaja más en términos de materia, de contenidos, Mm, y en esa se sacó mucho de la materia de cuarto medio, efectivamente. Están los temarios en la página del DEMRE, si quieren ahí verlo en específico. Pero luego el lenguaje, como se trabaja la habilidad de comprensión de lectura, no les van a preguntar jamás cómo es una décima, les van a preguntar que entiendan textos, que comprendan textos. Y en ese sentido como que no se ve tanto la diferencia, si bien nuevamente fue ajustado, si han sido ajustados los temarios para lo que sería la prueba de este año. Para sumar también a lo que dice Ernesto, ustedes tienen que ver en la página del DEMRE, hay un resumen de los cambios y ahí pueden ver, acceder al temario específico también para las pruebas de matemáticas, de ciencias e historia. Entonces ahí les queda también ir preparando de manera con los que le pide cada prueba en específico. Acá una pregunta, Josefina, de pronto para ti. ¿Cómo saber las mallas curriculares de las carreras? Google. Es muy importante que sean bien activos, activas. Si ustedes se meten, mira, tengo que decir que las páginas de las universidades, algunas son más amigables que otras, yo igual rabeo a veces, pero si ustedes se meten y ven programas de estudio o carreras o facultades y ingresan en la carrera, todos tienen que tener pública su malla porque es un poco como por transparencia tienen que saber cuál es la malla curricular de cada carrera. Así que ustedes tienen que meterse y además es muy interesante el ejercicio porque pueden ir viendo si es que les interesa o no esa carrera. Por ejemplo, si se meten a una y en verdad ven toda la malla y se dan cuenta que no les gusta nada o no les parece nada interesante, hay una buena pregunta, ¿será esta la carrera para mí? Ujú. Nos quedan 10 minutos, entonces voy a tratar de ser breve, pero sumarme ahí también a lo que dice Josefina, piénsenlo como una estrategia desde el tema de la ansiedad que hablábamos de antes. Si uno está ansioso, Mm, tomar acciones justamente para mm.
avanzar hacia resolver este problema que te tiene ansioso, te va a bajar la ansiedad. Entonces, súper buena idea, si estás ansioso, empezar a buscar mallas y informarte. Sí. Otra pregunta acá, si por pandemia cambian los ingresos de mi familia bajo el ingreso, pero no formalmente, ¿debo actualizarlo en el registro o no? Leí que hay que poner la suma de los ingresos de los últimos 12 meses en el FUAS. ¿Cómo funciona? No formalmente, ¿a qué se referiría con eso? Bueno, efectivamente les van a pedir de que en los últimos 12 meses pongan los ingresos, pero tienen que ver lo que dice el registro social de hogares. Si es que se reduce el ingreso, y ahí mi consejo sería que lo actualizaran primero el registro. Pero igual me faltan como más información para saber al respecto. Ujú. De todas maneras, como ahí bien dice Josefina, lo importante es, y lo vamos a enfatizar de nuevo, porque en verdad es lo que hace el sistema, es que la información del FUAS se valida con el registro social de hogares. Exacto. Entonces es fundamental que la información del FUGAS y la información del registro social de hogares coincidan, ¿ya? Si hay una baja en los ingresos, lo correcto sería actualizar porque finalmente te va a dar acceso a mayores beneficios, pero lo fundamental es que coincida el FUGAS con el registro social de hogares. Sí, si se pueden ir con algo de este día es actualizar registro social de hogares. Si no hago ensayos de la prueba PDT, estoy predestinado a que me vaya mal en la prueba porque he hecho ensayos antes, pero me suele ir muy bien. No me Pero suele no ir me muy suele bien. ir muy bien, perdón, porque me pongo muy nervioso. No, de hecho ahí también ciertas tranquilidades, chicos, como que sucede, es muy normal que a uno le vaya peor en los ensayos. De hecho es muy normal, por ejemplo, también, a nosotros nos pasa todos los años, que en el primer ensayo que dan les va mejor que en el segundo que dan los estudiantes. Entonces, para que en eso también tengan tranquilidad, Mm. como es de alguna manera irse entrenando y como bien decía antes Josefina, si te pones nervioso, lo mejor que puedes hacer es practicar para que en algún momento deje de ser una situación extraña y sea Mm. algo normal y que simplemente estás rindiendo. Ujú. Acá una pregunta en relación a becas. Dice, ¿es posible optar a becas o gratuidad teniendo un buen puntaje de la prueba si no tengo el carnet definitivo? Ya, es un tema complejo. Ya, en las becas y gratuidad estatales para quienes sean extranjeros que no tengan la visa definitiva, tienen solo una posibilidad de acceder a ella y es teniendo toda la media completa. Si no tienen ninguno de estos dos requisitos, no van a obtener los beneficios estatales. Igual les recomiendo que rellenen el FUAS de todas maneras, porque hay un proceso de apelación, pero una vez que ustedes tienen la visa definitiva, sí pueden postular a los beneficios estatales. Así que reitero un tema, esto es para lo estatal. Todo lo que son las becas privadas, igual ustedes pueden ahí ir buscando, depende un poco de cada institución. Mira, acá dice, ¿podrían hablar de las becas que se pueden acceder sin necesidad de estar en vulnerabilidad y dónde se postulan? Ya. Es importante decir de que la gratuidad, el único requisito es estar en los 6 primeros deciles de ingresos los 6 deciles de menores ingresos del país. En el fondo, tu ficha social de hogares aparece en qué porcentaje está uno. Y si es que estoy fuera de eso, puedo acceder a otro tipo de becas y también está la opción del CAE, que es el crédito con aval del Estado, de los cuales no piden que uno esté particularmente en un decil específico. Eso es todo para lo estatal. Si es que tú te estás dando cuenta que no estás accediendo a los beneficios, que primero hay que buscar, les dejé el buscador de por una carrera para que empieces a buscar qué otros tipos de beneficios puedes acceder. ¿Y dónde se postulan? Los estatales vía FUAS y los privados hay que ver cada institución. Ujú. Acá otra pregunta, ¿en qué se debe fijar uno sobre las mallas curriculares? Me cuesta compararlas. Me encanta. Ya. Eh, Analizar las mallas hay que pensar qué cosas son, como cuando yo tengo dos mallas de una misma carrera, me tengo que empezar a preguntar qué tienen distinto el perfil de egreso. Eso es súper importante, que es como, ¿qué quiere esa universidad cuando yo me titule de esa carrera? Y es súper interesante porque cambian mucho de universidad a universidad y también ustedes ahí tienen un rol de ver si es que es lo que ustedes quieren para sí mismos. Y también ir viendo, por ejemplo, hay universidades que son de religiosas versus otras, ramos como si tienen teológicos o no, si tienen quizás algunas especialidades específicas. Hay carreras que tienen una inclinación distinta en cada universidad, Ujú. así que tienen que mirar todos esos detalles.
Y el otro consejo que les voy a dar es que hablen con personas de la carrera. A veces cuando uno mira la malla estando en el colegio, a mí me pasó, uno no entiende quizás todos los ramos, y está bien porque todavía uno no entra a la carrera, pero al hablar con alguien te pueden dejar mucho más en claro qué es lo fundamental y cuál es el sello de cada universidad para esa carrera en específico. Ujú. Perfecto. Miren, en relación a esto, como hay algunas preguntas como si la prueba va a ser más difícil, y luego esta pregunta en relación a las notas, como lo respondimos un poco, pero voy a responder nuevamente esto de las notas de cuarto medio. No está decidido en relación a qué pasa con las notas. Nuevamente, esta información va a terminar de decidirse el 10 de septiembre, para que ahí lo sepan. Lo que sí, como decía, se va a evaluar de manera distinta. La prueba va a tener contenidos distintos en consideración de la situación de pandemia. Ahora, si la prueba será más difícil o más fácil, es algo que no podemos saber, pero tampoco es algo como que afecte directamente en sus puntajes. Y para eso, entonces tengo una diapositiva especial como para explicarles esto. Espero ahí que salga. Perfecto. Esto es súper importante. ¿Cómo se calcula el puntaje de la PSU? Y creo que con esto quizás les puede dar un poco de tranquilidad y entender también cómo funciona la prueba. Primero, entender que todas las pruebas, cada año, cada asignatura, el puntaje se calcula distinto. No porque yo tenga 20 preguntas buenas en lenguaje este año, significa que voy a tener el mismo puntaje que si tengo 20 preguntas buenas en matemática este año. De hecho, acá puse, por ejemplo, la tabla de conversión referencial para matemática y lenguaje en lo que sería la admisión 2021. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá 40 preguntas tiene 671 puntos y acá 40 preguntas tiene 572. ¿Ya? Cambia. Y asimismo va a cambiar entre un año y otro porque va a cambiar el grupo con el que uno da la prueba. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es importante? Lo comento porque en el fondo es tranquilizador en la medida de que ustedes entiendan de que su puntaje va a depender de como en cuál es la relación en la que estamos todos. Y si bien estamos viviendo todos una pandemia, la gracia es justamente que todos la estamos viviendo. ¿Ya? Aquí hay un grafiquito que muestra el número de preguntas correctas que tiene y cuántos estudiantes tuvo esa cantidad de respuestas correctas. Si se dan cuenta, la gran mayoría tiene de 20 respuestas correctas o menos, 20 o menos. Pero luego esta misma curva como que se desplaza hacia la derecha y al momento de que hacemos los puntajes, todo se centraliza acá en los 500 puntos y de 500 puntos hacia allá. Esto es porque, si bien el grupo puede tener, por ejemplo, esto es en general lo que pasa, como la mayoría tiene menos de 20 preguntas correctas, luego los puntajes se hace para que la mitad de los estudiantes se normaliza, esa es la palabra matemática correspondiente, se normaliza para que la mitad, el promedio de los estudiantes que rindieron la prueba tengan 500 puntos. Entonces, ¿con qué me refiero con esto? Suena complejo así, voy a tratar de decirlo en sencillo. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si la prueba está muy difícil este año, ¿ya? Y a la gran mayoría de los chicos que dan la prueba les va muy mal y, por ejemplo, el promedio de respuestas correctas son 10, vamos a tener que con 10 respuestas correctas van a tener 500 puntos. ¿Ya? Aproximadamente, ya esto como un detalle. En cambio, si la prueba estuviera muy fácil y el número promedio de respuestas correctas fuera 30, vas a tener 500 puntos con 30 respuestas correctas. Entonces, en el fondo, no es que un número de respuestas correctas te asegure un puntaje, sino que tiene que ver con cuántas respuestas correctas tengo yo en relación a cómo tuvo todo el resto. Entonces, por ejemplo, si preguntaran materia de cuarto medio, que hoy en día no vimos en general, porque todos estuvimos en la situación de pandemia, eso va a afectar a mí, pero también a todos mis compañeros y compañeras. Y por lo tanto, no debiese afectar hacia el puntaje que yo voy a tener. ¿Ya? En eso hay que bajar como la ansiedad, espero como que ayude desde ahí también a bajar la ansiedad. No sé si queda claro, Josefina quiere también como agregar algo. Sí, que a veces esta sensación que uno tiene como vi un ensayo y me fue mal, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, como que uno relativiza un poco los puntajes y que esto es una invitación también a que sean estratégicos respecto a sus puntajes. Busquen el puntaje de corte, vean las ponderaciones porque puede que haya una carrera que les pida mucho más, no sé, por ejemplo, lenguaje,
Y puede que en esa estrategia también pueden empezar a jugarse como poner la mayor cantidad de fichitas en que les vaya bien. Y lo otro es que en matemática es importante que ustedes vayan viendo en qué ejes quizás están teniendo mayor dificultad, porque eso les puede ayudar a subir puntaje de forma más rápida. Ujú. Así Excelente, que, súper buen consejo. Como en eso también, como es una prueba de estrategia, es como cuando uno juega un juego, no sé, de mesa o un juego en el computador, es una estrategia. claro, Si yo ahora sé que en este contenido estoy más débil, quizás profundizo eso porque así aseguro nuevas preguntas nuevas. Nuevas preguntas buenas, perdón. En cambio, si ya quedara un mes para la prueba, quizás me es más valioso como fortalecer lo que ya sé y así asegurar que esas preguntas las tengo buenas. Entonces también ir sí. como haciendo ese juego y en ese sentido como ir profundizando. No se pongan a estudiar los contenidos de cuarto medio hoy porque no tiene sentido mucho como desde esa perspectiva. Como en Claro. términos de preparar la prueba, no por favor para las clases, perdón que No, todos los no. profesores y Sí, demás que están acá. sí, nos van a quemar, ¿no? Sí, y lo otro que eso, me gustó ese comentario que decía como queda mucho y a la vez tan poco. Al saber que tenemos la prueba en enero, todavía quedan 6 meses en que pueden ser estratégicos como dar ensayo, explorar carreras, cerrar este año su educación. En el fondo, si bien estamos en pandemia, la invitación es que sean bien activos y que puedan pensar un plan para el 2021 que les haga sentido. Y ya estamos en hora, así que ideal ir como terminando. Sí, De todas maneras, les vamos a compartir toda esta presentación a los que están inscritos, como cualquier cosa también, podemos ahí como, pueden contactarse, darle las gracias también como desde ya por haber participado, sí, como gracias a todos los que hicieron sus preguntas, esperamos que haya sido provechoso y que también haya servido, digamos, para poder enclarecer o más que enclarecer, como a poder acompañarlos y apoyarlos de alguna manera también en este desafío que implica el proceso de admisión a la educación superior. sí. Me sumo y estamos en este momento 45 personas, así que muchas gracias también por su tiempo y mucho ánimo. Sabemos que esto puede generar mucha ansiedad, pero también que estamos convencidos que ustedes tienen todas las capacidades para sacar este desafío adelante. Ujú. Exacto, sí, como tranquilidad que esto pasará y estará, por supuesto, van a poder salir adelante. Estamos en una pandemia y de todas maneras ustedes están preocupados, claramente eso también demuestra una diferencia en todos ustedes como estudiantes que puedan ayudarlas. Así que nada, muchas gracias. Gracias también Muchas ahí por gracias. los comentarios, gracias por su participación. Está bueno. ¿Leíste el mensaje? No, no leí, Ah, que perdón. en el chat están dando las gracias. Ah, Gracias a todos. ya, en todos los requisitos de la gratuidad, pregunta frecuente en gratuidad.cl, Rodrigo. Ahí puedes leer todo y ahí está la respuesta a tu pregunta. Sí, miren, igual acá en la presentación vienen estas páginas Mm. recomendadas, entonces ahí también van a poder ver, miren, están las tablas de resumen del cambio para explorar opciones en relación a empleabilidad, a la acreditación, temas súper puntuales que de pronto, como no podemos responder si esta carrera en esta universidad tiene esto en específico, pero sí les podemos decir dónde buscar esa información. ¿Ya? Mm. Nosotros les vamos a compartir todo eso, va a ir también todos ahora estos mismos enlaces que hemos ido comentando, la página, la cuenta de Instagram, donde también vamos compartiendo la información, así que nada, como ahí vamos a quedar conectados. Súper.